video anterior dejamos ya nuestra aplicación lista con el registro de la base de datos y hicimos la validación correspondiente a estos campos, nombre, documento y edad. Esos dos primeros fueron campos obligatorios y esta edad para que pudiéramos garantizar que siempre se ingrese un dato numérico. Además, pues le pusimos el evento de cerrar esta ventana. Lo que vamos a hacer ahorita es darle en consultar, poder ingresar un documento de identidad y que al darle a buscar nos encuentre pues obviamente la información del usuario consultado. Y pues darle el evento de cancelar a esta ventana también. Para eso vamos a nuestra ventana consulta individual y debemos empezar a ponerle ya el evento del escuchador de nuestros botones. Damos que le ponemos implements, action listener, debemos implementar el método action performance que está por acá abajo y decirle a los botones que sean escuchados. Tenemos el botón cancelar, entonces le decimos add action listener this y esto mismo para el botón consultar, le ponemos add action listener this. Si ustedes tienen sus ventanas y no les está funcionando los botones, verifiquen siempre que tengan el this en el action listener. Ahora aquí vamos a empezar a decir si, ¿qué cosa? Esta RG lo cambiamos por E. Entonces si e.getSource es igual al botón cancelar, podemos decirle simplemente dispose, que ya sabemos que funciona cerrando la ventana. Y esto mismo para cuando vamos a hacer una consulta. Entonces le decimos si e.getSource botón consultar. Entonces ya lo que va a hacer es, vamos a llamar un método desde acá que se llame consultar. Y en este método vamos a hacer la lógica necesaria para hacer el llamado a el DAO del método consultar. Ahora en este método vamos a hacer la lógica necesaria para hacer la consulta del usuario. ¿Sí? Recordemos que para poder acceder a la base de datos tenemos que pasar siempre por el DAO. Entonces el DAO va a tener un método que ya sea consultar usuario y en él vamos a indicarle qué es lo que queremos consultar. Si queremos consultar al usuario por nombre, por documento, por edades o por lo que queramos hacerlo, o simplemente si queremos obtener toda la lista completa de usuarios. En este video vamos a hacer solamente la consulta del usuario por documento de identidad. Entonces cuando enviemos el documento de identidad yo espero que la base de datos me obtenga toda la información de mi usuario. Y recordemos que tenemos una clase usuario VO que representa esa entidad de la base de datos. Entonces vamos a utilizar un objeto VO para poder transportar de la base de datos los datos que yo necesito y poderlos utilizar aquí en mi ventana de consulta individual, para que en última yo pueda asignar los datos del objeto a el formulario de la ventana. Entonces veamos, para eso entonces creamos un usuario VO, le vamos a poner usuario que sea igual, vamos a usuario VO también, que sea igual a mi coordinador, que llame un método que se llame consultar usuario y a este, como dijimos, le vamos a mandar el documento que queremos consultar. Entonces nosotros en este caso tenemos un campo que se llama campo consulta documento. En ese campo vamos a ingresar el documento de identidad del usuario que queremos buscar y por eso vamos a enviarlo como parámetro. Entonces le llamamos campo consulta documento .getText y pongámosle un punto trim en caso de que la persona se equivocó, le puso un espacio. Ahora en consultar usuario del coordinador vamos a crear ese método que, como vemos, debe retornar un objeto usuario VO. Ya vamos a ver el por qué. Y aquí le ponemos el documento de identidad, va a ser un doc. Le decimos que aquí por favor nos llame a mi usuario DAO punto consultar usuario. Y le vamos a mandar el documento de identidad que nos llega como parámetro. Entonces vamos al DAO y acá ya está entonces nuestro método y vamos a empezar a armarlo para llamar a nuestra base de datos. En este caso, ¿qué necesitamos? Necesitamos también podernos conectar a la base de datos similar a como se hizo en el método del registro de usuario. ¿Sí? Necesitamos crear la conexión, necesitamos crear un statement, necesitamos crear también el objeto connection. Entonces empecemos acá, vamos a crear connection, llamémosle igual connection, que sea igual a null, creemos también el objeto de conexión, pongámosle como lo queremos llamar, mi conexión, puede ser, igual a un nuevo instancia de conexión. Vamos a crear también el statement, entonces vamos acá, prepare statement, le ponemos
el nombre que queramos, que sea igual a null. Y ahora, como algo nuevo, vamos a crear un result set. El result set es una clase de Java, es .sql, que permite obtener un resultado de la base de datos. Entonces le vamos a poner aquí results, que sea igual a null por el momento. Entonces aquí tenemos simplemente las declaraciones de nuestros objetos los que vamos a utilizar. También, como en este método se espera que retorne un usuario VO, entonces vamos a crear un objeto que sea usuario VO, se llame mi usuario, que va a ser el usuario a retornar, y vamos a dejarlo también declarado como null. Ya vamos a ver por qué lo declaramos como null. Ahora vamos a obtener la conexión, tal como se hizo en el método anterior. Entonces creamos la conexión, va a ser igual a mi conexión punto get connection. Ya aquí le estamos indicando que no obtenga la conexión que fue abierta en este paso. Creo también mi consulta, que va a ser un objeto de tipo string, y la consulta va a ser la misma que utilizamos allí. La consulta sería un select, podemos poner asterisco para que nos traiga todos los campos, from de la tabla usuario, y vamos a decirle que nos traiga la consulta donde el documento sea igual a un dato en específico. ¿Cuál dato en específico? Sería este datos doc que nos llega como parámetro. Y ya sabemos que vamos a empezar a preparar esa consulta. Entonces le decimos statement que sea igual a la conexión punto prepare statement, y le mandamos la consulta que acabamos de generar. Esto acá nos saca ya la posible inconsistencia, entonces tenemos que agregarle el tricache como se hizo en el video anterior, que también va a ser una excepción de tipo SQL, y le vamos a mandar el parámetro que nos solicita acá. Y el único parámetro que nos solicita es este doc que nos llega al método. Entonces le decimos statements.setString, vamos a mandar en el índice 1. ¿Cuál campo? Pues el campo documento que nos llega como una variable de tipo string que se llama doc. Y por último vamos a ejecutar esa consulta. La ejecución la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a decir que results, que es el result set que creamos, sea igual al statements punto ejecute la consulta. Entonces vamos a hacer execute query, y de esta manera, cuando se ejecute la consulta, el resultado va a estar almacenado en este result. Si esa consulta nos arroja una lista completa de registros, toda esa información va a estar almacenada acá. Si nos arroja un solo registro, ese solo registro va a estar almacenado aquí. Por esa razón nosotros vamos a querer poder obtener esa información y vamos a querer poderla procesar. Entonces le vamos a decir que haga ese proceso de obtener la información mediante un ciclo. Si son muchos registros, necesito recorrer toda esa información para poder almacenar. Yo le digo while la condición, y que la condición sea dependiendo de si el resultado tiene más campos para procesar. Esto de acá me va a arrojar datos. Recordemos que dentro de la condición del while, él va a esperar un resultado verdadero o falso, y el ciclo se va a ejecutar mientras esa condición sea verdadera. Entonces deducimos que el punto next es un método con retorno y devuelve datos booleanos, true o false. Igual le podemos dejarlo así o decirle que mientras eso sea igual a verdadero. Y si eso es igual a verdadero, entonces lo que vamos a hacer es poder empezar a obtener lo de la base de datos y almacenarlo en nuestro objeto VO. Para eso creamos un usuario aquí VO y lo dejamos como null, porque aquí vamos a darle la instancia de ese objeto. Entonces decimos que mi usuario sea igual a un nuevo usuario VO y empezamos a llenarlo acá. Entonces ese llenado lo hacemos como ya sabemos hacerlo, asignando mis datos de los campos a las variables que tengo declaradas en la clase VO. Entonces empiezo mi usuario punto set documento que sea igual a el resultado obtenido punto get string, y le voy a decir cuál es la columna que quiero obtener. Puede ser indicándole un número 1 para decir que es la primera columna, o indicándole el nombre del campo. Entonces, si mi campo se llama documento, tengo que escribirlo exactamente igual a como esté mi campo allá en la base de datos. Y eso lo hacemos con cada una de las variables que tengo en mi objeto VO. Entonces, al ya tener todos mis datos seteados o asignados a este objeto, mi usuario, ya con esto finalizamos esa consulta de mi base de datos, ¿sí? Porque ya consulté y obtuve la información. En caso que haya algún tipo de inconveniente en este proceso, pues ya sabemos que brinca el cache
Y aquí podemos poner algún tipo de mensaje que diga, por ejemplo, system.out error en la consulta del usuario, y le podemos poner acá e.getMessage para que obtenga el resultado. Ya para finalizar este proceso tenemos que retornar este usuario que obtuvimos. Va a ser mi usuario, que va a ser retornado y va a ser transportado hasta la ventana de la consulta individual y almacenado en este usuario VO. Y cuando lo tengamos, lo recorremos y empezamos a asignar a la ventana de la consulta todos los datos que empezamos a obtener. Entonces vamos a decir, si el usuario VO que llegó es diferente de null, podemos hacer la asignación. Si no, entonces posiblemente el usuario no se encuentra en el sistema. Entonces acá lo vamos a indicar, option page show message dialog, que diga. Entonces con ese mensaje ya le indicamos eso a la persona que intenta consultar. Recordemos aquí que esto está diferente de null, ya que en la lógica de nuestra clase de DAO definimos el usuario por defecto como null, ¿sí? Si no hay un resultado de la consulta, pues él nunca va a entrar al while y por ende nunca asignaría el valor al usuario. Entonces él se saltaría todo ese paso, saltaría toda esta lógica de acá y retornaría el usuario con el valor de null por defecto. Por eso, si él llega a hacer ese procedimiento es porque no hubieron datos arrojados en la consulta. Y ahora, para poder mostrar los datos en la ventana, empezamos a asignar en cada campo el valor retornado. Entonces decimos que en el campo nombre vamos a asignarle .setText el dato que hay en el objeto usuario.vo.getNombre. Entonces miren que ahora estamos haciendo un paso contrario a la parte de registro. En el registro lo que hicimos fue tomar los datos diligenciados en el formulario y asignárselos al objeto VO para enviárselos a la base de datos. Ahora lo que estamos haciendo en la consulta es tomar la información de la base de datos, asignarlos al objeto y del objeto pasárselos a la ventana. Y eso lo hacemos con cada campo que queramos mostrar. Acá en este, para el campo edad, vamos a asignarle .setText también la edad, pero entonces miremos que vamos a hacerle usuario vo.getEdad, y miren que la edad va a retornar es un dato entero, porque nuestro objeto tiene un dato entero para la variable y el campo de la base de datos es entero. Si yo le doy enter, obviamente él me va a sacar un error porque él espera un dato de texto y le estamos mandando un dato entero. Entonces lo que podemos hacer es simplemente concatenarle comillas para que lo transforme en string. Y de esta manera ya tenemos entonces asignada la consulta a nuestra ventana. ¿Sí? Vamos a verificar este proceso. Corramos nuestra aplicación. Ingresamos como administrador porque el administrador es quien tiene los permisos de usuario. Vamos a aceptar. Le damos consultar y vamos a ingresar uno de los datos cualquiera que tengamos en nuestra base de datos. Entonces verifiquemos qué datos tenemos almacenados. Tenemos Cristian, Manuel y María Camila. Vamos a buscar a Cristian. 1, 2, 3, 4. Ingresamos 1, 2, 3, 4. Buscar. Y efectivamente nos devuelve la información y la asigna en los campos correspondientes. Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya nos actualiza. En caso de que no haya un documento asociado, damos buscar. Y nos dice el usuario no se encuentra registrado en el sistema. Podemos empezar a personalizarlo, ponerle aquí un warning también, o simplemente podemos evitar hacer tantos mensajes, option pane, y ponerle aquí una etiqueta que diga el usuario no se encuentra asignado en el sistema, cuando haya un posible error, una posible inconsistencia o simplemente el usuario no exista. Ya nos queda pues pendiente una serie de validaciones, como por ejemplo si yo le doy cancelar, él me cierra la ventana, pero si vuelvo a consultar, él regresa nuevamente con la información que dejé ahí por defecto. La idea es que esto no pase, la idea es que cuando yo le dé cerrar aquí o cancelar, pues esto aparezca simplemente en blanco. Lo vamos a corregir y es muy fácil de hacerlo. Simplemente cerramos esto y vamos a decirle aquí en la ventana consulta individual que cuando él me vaya a cancelar, primero me limpie la ventana, y en ese limpiar ventana lo único que va a hacer es iniciar en blanco todos los campos que tengamos ahí utilizando. ¿Cuáles son los campos? Estos de aquí. Vamos a decir lo siguiente: campo consulta documento .setText, le damos a enviar simplemente comillas vacías.
Y así para el resto de los campos. Campo dirección, .setText, comillas vacías. Y siempre cuando yo presione cancelar, él va a ir a inicializarme esto en blanco. Esto lo hacemos para todos. Entonces, ya teniendo esto acá definido, vámonos a la aplicación, consultemos un usuario cualquiera y hagamos nuestra prueba. En el consultar, 1, 2, 3, 4, buscar, nos aparece la información. Si le doy cancelar, él debería haberlo limpiado, y si lo abrimos nuevamente, efectivamente está en blanco para realizar una nueva consulta. Entonces listo, básicamente acá terminamos el video, terminamos esta secuencia de acceso a la base de datos. Ya les queda como base inicial para que empiecen a hacer como las consultas, empiecen a mirar qué validaciones pueden empezar a hacer, cómo pueden hacer más óptimo su código y pues la parte del update y delete, que es lo que falta. Espero más adelante poder continuar con esa secuencia y finalizar este proceso del update y el delete. Además también nos queda pendiente que cuando yo le dé aquí en la ventana de login, esta información no la tome de datos quemados, sino que pueda tomarlos de una tabla de la base de datos. En este caso puede ser una tabla login, donde tenga dos campos, que sea usuario y tenga el campo contraseña. Y cada campo pues ya tendría su administrador o su tipo de usuario y alguna, no sé, alguna columna que diga permisos. Y con esos permisos podamos ocultar o mostrar más información. Y listo, mi nombre es Cristian Henao y nos vemos en un próximo video tutorial. Si te gustó este video, te invito a comentar, compartir, darle me gusta, suscribirte. Es simple, gratis y ayudas a que otros lo puedan ver.